La palabra educación deriva del latín educere, que significa guiar o conducir, o también conocida como educare, que significa formar e instruir. Si me preguntan qué es la educación, puedo decir que es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Esto hace referencia a que la educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, constituyendo el proceso de socialización y vinculación formal de cada individuo dentro de la sociedad, a través del tiempo, de generación en generación. Pero, si me preguntan, ¿cómo fue la educación en otros tiempos? ¡Qué gran pregunta! Pero para responderla, debemos tener en cuenta que las prácticas y el tipo de escuela que hoy conocemos es solo una entre muchas formas posibles. El análisis histórico nos demuestra que existieron diversos modelos hasta llegar al presente, el que aceptamos como natural y único posible. No siempre hubo escuela, y menos aún como la conocemos. Hoy, a través de esta línea del tiempo, veremos los diferentes modelos de institucionalización de la educación a través de la historia. Podemos decir entonces que la educación comenzó antes de lo que pensamos. En la prehistoria, surgía la educación en la comunidad primitiva. Los primeros saberes transmitidos estaban ligados a la necesidad de subsistir, que permitía una mejor adaptación del individuo al medio ambiente. Luego nos podemos citar en el año 3000 a.C., donde ocurría la educación en los pueblos del Antiguo Oriente, China y Egipto. Luego la educación en la India en el año 1200 a.C. y también en Israel. Nos dirigimos al siglo V a.C., donde ocurría una educación occidental. Aquí podemos nombrar a Sócrates y a los sofistas, el primero ateniense y los segundos extranjeros, con intereses totalmente distintos. En el año 0, damos por finalizado la era precristiana y damos por comienzo una era cristiana, en donde podemos hablar de educación cristiana. Este modelo se dividió en las siguientes épocas: época apostólica, monástica, patrística y catedralicia. En la época apostólica, los apóstoles eran la continuidad de la palabra de Jesús y por esto se llamó escuela apostólica. En la época monástica, un grupo de sacerdotes se alejaron del mundo dirigiéndose a los monasterios, llevando una vida ascética. En la época patrística, surgieron las figuras más importantes eclesiásticas y educativas, como San Clemente, San Jerónimo y San Agustín. En la época catedralicia, se crearon las escuelas que funcionaron en las catedrales. Ahora nos vamos al año 1400 hasta el año 1600. En donde podemos citar dos movimientos muy importantes. El movimiento religioso cristiano, llamado la Reforma Protestante, que ocurrió en el año 1517, iniciado por Martín Lutero. Y el movimiento posterior que reacciona contra esta reforma, llamada Contrarreforma, del año 1545. Ahora nos paramos en la Edad Moderna, en el siglo XVII. Comenio fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. También podemos hablar de Rousseau en el siglo XVIII, que por sus conceptos en el campo de la educación se lo considera el padre de la pedagogía moderna. Ahora nos vamos al siglo XVII y podemos decir que un cambio en las actitudes filosóficas y sociales hacia los niños y la noción de infancia comenzó en Europa. Es así como aparece la Escuela del Niño, Educación y Pedagogía. Ahora bien, finalizando esta línea del tiempo, podemos evidenciar que la educación no siempre fue como la veíamos ayer, e incluso hoy. Por esto, podemos hablar de la aparición de un nuevo modelo de educación, la virtualidad. ¿Qué mejor ejemplo que este para aceptar que no existe un modelo único educativo y que la escuela no es tan natural como la Bienvenido a este museo al recorrido sobre la Edad Antigua. En la prehistoria el hombre comenzó
comenzó a usar los recursos naturales para crear herramientas. Es decir, empezó como la explotación de la materia prima, comenzó creando artículos o armas con piedra, luego con madera. Su principal materia prima era el cuero, que fabricaban vestimentas y sus casas, para luego pasar a la edad de los metales, donde comenzaron a forjar primero el bronce y luego pasaron al hierro. ¿Y cómo aprendieron a hacer todo eso? Su tipo de aprendizaje era espontáneo y principalmente imitativo, es decir, imitaban a sus padres, a su clan, y a su vez aprendían todas sus costumbres culturales de su propia familia. ¿Y esto para qué sirve? Esto, por ejemplo, lo utilizaban para pescar. Con el tiempo ellos fueron perfeccionando esta herramienta, era algo así, al principio lo hacían con una piedra, una punta, después esta punta pasó a ser metal, cuando el hombre primitivo aprendió a dominar el metal. Chicos, pasamos al siguiente recorrido. Educación en China. Las primeras enseñanzas se imparten en la familia para luego quedar a cargo del Estado. Además, se utilizaba un libro llamado Los Tres Paedros que constituía 1068 palabras en líneas de 3. El lenguaje es ideográfico o simbólico que representa las ideas. Educación en Antiguo Egipto. Las primeras enseñanzas se daban en el hogar y luego los encargados eran los sacerdotes que utilizaban libros herméticos atribuidos al dios Tot. Su educación incluía nociones de lectura, escritura, cálculo, música y religión. La escritura jeroglífica podía ser hierática o demótica y escribían en tablillas y en papiros. Constituían una enseñanza superior con orientación práctica y su finalidad era la formación de técnicos. También poseían una escuela para escribas, que era la formación de colaboradores para el faraón. Esta educación se aproximó bastante a una formación integral. La educación en la India se dividía en dos ciclos. El ciclo elemental incluía lectura, escritura, aritmética y algunos preceptos morales. Los maestros pertenecían a la casta sacerdotal y en general las clases se impartían individualmente al aire libre. Se impartían las ideas de Buda y la medicina recibió preferente atención. Cabe destacar que en la India privó un sentido más filosófico y religioso que burocrático. En Israel. A diferencia de las culturas anteriormente mencionadas, Israel creyó y adoró a un Dios único y espiritual que dictó las normas morales de su pueblo en los 10 mandamientos recibidos por Moisés. Esta enseñanza era básicamente familiar porque una sola persona se encargaba de difundir la palabra de Dios. Representación de la educación occidental a mediados del siglo V a.C., Sócrates y sofistas. Nombre. Jesús de Nazaret, Cristo Educación y Jesucristo. Cualquiera de los tres está bien. Apodo. El Hijo de Dios. Pero si tenés confianza, decime el Boncha. ¿A qué te dedicas? Y es medio difícil de explicar. O sea, viste mi viejo, bueno, mi viejo grosso mal.
Y yo como que trabajo para él. Soy como el influencer de su compañía, porque soy como el encargado de la comunicación, el que dice lo que está bien hacer, lo que está mal. Aparte tengo banda de seguidores, cada vez menos, pero tengo banda de seguidores. Época apostólica. Es la continuidad de la palabra de Jesús por los apóstoles, y por esto se llamó escuela apostólica. Época monástica. Un grupo de sacerdotes decidieron alejarse del mundo, dirigiéndose hacia los monasterios, llevando una vida ascética, es decir, basada en la oposición al cumplimiento de sus necesidades de diversas índoles. Época patrística, o también llamados padres de la Iglesia. Surgieron las figuras más importantes eclesiásticas y educativas, como San Clemente, San Jerónimo y San Agustín. Época catedralicia. Se trata de las escuelas que funcionaron en las catedrales. Estaba dirigido al clero y a los hijos de los nobles, y se enseñaban cálculo, gramática y teología. Pero por cada escalón un Padre Nuestro. Estudiarán teología, filosofía, cálculo y gramática, y lo harán de manera metódica y sistemáticamente. La palabra de Dios será la más importante en nuestro sistema educativo. Get that bread, get that head, then leave. Then leave. Bitch, then leave. Get that bread, get that head, then leave. Peace out. Hey, club guys. Get that bread, get that head, then leave. Then leave. Bitch, then leave. Get that bread, get that head, then leave. Peace out. Hey, Club Godzilla, I ain't tripping, I'm just dicking bitches down. Head down, pop that, pop that. Me miró y la miré. Sonrió y no sonreí. Yo no soy hipócrita. Mejor véteme de ahí. Bueno, me voy. Hablen y mátense para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos hemos reunido para debatir sobre la educación de nuestros niños. Queremos que ellos reciban la misma educación que lo hacen los nobles. Bueno, para eso debemos pagar una maestra que venga a enseñar al pueblo. Sí, por supuesto, pagaremos a la mejor maestra.
Bueno, si todos están de acuerdo, voy a buscar una maestra que aplique la nueva pedagogía que escuché hablar en el pueblo. ¿De qué se trata esta pedagogía? Ahora a los niños ya no se les enseña como adultos, sino se les enseña como niños. Si todos estamos de acuerdo, empezaremos a armar una nueva escuela. Hola, buen día. Me llamo Florencia y soy su nueva maestra. Buen día, maestra. Como verán, hoy daremos álgebra. Yo le voy a dictar sobre Santo Tomás de Aquino. Empezamos. Especial atención en este recorrido merece Tomás de Aquino. Punto. Aunque no haya sido especialmente un pedagogo, coma. Dejen de conversar y escriban, empiecen a escribir. Su estatura intelectual es tan alta y su influencia tan honda, coma. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre Santo Tomás? Ahora cuando termine la clase puedo contestar tu pregunta. Tengo que seguir dictando. Seguimos. En el espíritu mismo de la escolástica y de los siglos que ella tipifica. Punto. ¿Dictar más despacio, por favor? Sí. No, Cornaló, tiene que aprender a escribir más rápido. Es importante hoy que ustedes me den sus opiniones sobre... Primero, yo le voy a presentar una imagen, ¿no? Acá vemos, ¿qué es esto? Una mesa. Bien, chicos, acá vemos la palabra mesa. ¿Cómo decíamos que teníamos que separar? ¿Me pueden decir ustedes? Primero me y después sa. Bien, Medina. Así es. Primero escribimos en sus cuadernos, vamos a escribir ya la palabra me y después sa. Bien, acá tenemos separados, ¿no? Entonces, con la palabra me, ¿qué podemos escribir? A ver, piensen un poco. A ver, ¿qué podemos escribir con la palabra me? Yo, por ejemplo, tengo una prima que se llama Meli. Bien, Meli. Entonces, ¿qué le agregamos acá al lado? La L y la I. Li. Bien, Meli. La L y la I. Y con la palabra sa, ¿qué podemos escribir? Puede ser sapo, P con la O. Me encantó su participación. Así vamos a ir progresando en nuestras clases y aprendiendo un poco más. Profe. Todos bien, ustedes. Bien, profe, yo le aviso que yo no pude terminar la actividad porque no, justo se me cortó la luz y no hasta ahora todavía no me anda muy bien el internet. Bueno, Erika, no te preocupes. ¿Y las demás compañeras? Yo entrego esta tarde, profe. Ella vino a hacer conmigo, a ayudarme. Sí, yo vine porque no tengo internet y entonces hago con ella. Pero le entrego, profe. Yo también, profe, me Muy pasa bien. lo mismo. ¿Y Oriana? No tengo internet. Me pasa lo mismo, no tengo internet, así que lo voy a hacer en la casa de otra compañera. Seguimos, Bueno, profe, Oriana. por donde habíamos quedado. El internet está tan. Sí, hoy vamos a ver cuáles son los periodos de la historia. ¿Profe, nos dicta o tomamos nota? Sí, les dicto. Bueno, profe. ¿Seguido del anterior nomás? Cuando ustedes. Sí, seguido. ¿Profe? Sí. No, pero se notaba que la conexión estuvo buena. Ay, manda, parece la profe que... ¿Vamos a esperarla nomás?